Doctor Aucejo, muy buenos días. Encantado de estar con usted conversando sobre ese tema. Muy buenos días, Augusto. Primera pregunta, ¿cómo están gastando los gobiernos regionales y municipales? ¿Bien, mal, regular? Bueno, es curioso porque las cifras últimas que tenemos muestran que la ejecución presupuestal que tienen los gobiernos regionales y municipales está siendo superior a la ejecución que tiene el gobierno nacional, ¿no? Y esto, por un lado, se explica por dos razones, ¿no? Primero, que estamos en el último año de... Con respecto para la que entienda bien la audiencia, con respecto al presupuesto que les han asignado, los gobiernos municipales y regionales están gastando con más velocidad con un ritmo más alto que el gobierno nacional. ¿Es eso lo que está diciendo? Eso es correcto, ¿no? Vamos a decir que están gastando mejor que el gobierno nacional. Perfecto. ¿No? ¿Mejor? Entonces... Más rápido, pero mejor. Sí, más rápido, ¿no? Ahora, pero rápido. Lo que pasa es que hay que tener ahí... Es mejor. Sí, lo que pasa es que hay que tener un poquito de cuidado, ¿ya? Porque a veces tendemos a generalizar, ¿ya? Hay dos razones que explican esto, ¿no? Por un lado, tenemos el hecho que es el último año de gestión de gobiernos regionales y municipales. Entonces todos quieren, pues, acabar bien, ¿no? Decir que fue un gobierno que hizo obra, que dejó cosas hechas, ¿no? Entonces se acelera el nivel de concreción de la inversión. Y por otro lado, la mayoría de estas autoridades tienen equipos que ya están afiatados, pues, ¿no? Tienen ya bastantes meses, sino que años haciendo este trabajo, ya conocen el negocio. Entonces, como que las cosas fluyen un poco mejor, ¿no? Pero también hay que tener cuidado porque gobiernos, algunos tienen, pues, buenos equipos, ¿no? Me consta personalmente en el caso del gobierno regional de San Martín, ¿no? Tiene un equipo bastante bueno y avanzan las cosas, ¿no? Pero hay otros, pues, un poco más debilones, ¿no? Tumbes, por ejemplo, ¿no? Siempre es un gobierno regional que ha tenido problemas, ¿no? Por problemas de corrupción en anteriores gobernadores, ¿no? Entonces, hay un equipo, pues, más limitado, ¿no? Pero en términos generales, el ritmo de ejecución a nivel de gobiernos regionales y municipales está bastante bueno, ¿ya? Ahora, pero también hay que tener en cuenta otro elemento, que es que estamos contrastando con el nivel de gobierno nacional. Y es ahí donde en realidad están los problemas, porque es a nivel de gobierno nacional donde tenemos una absoluta ralentización de lo que es la inversión pública. Y esto por múltiples razones, pero principalmente por un tema de indefiniciones de lo que los distintos sectores intentan hacer a nivel de la ejecución nacional. Ahora, a ver, entonces entremos al tema del gobierno nacional. Ahí lo que usted está diciendo es que ha habido un retroceso en el ritmo de ejecución del gasto. ¿Tiene números que le pueda poner a eso? Claro que sí. Se supone que nosotros deberíamos estar como gobierno nacional, por lo menos en las cifras que tuvimos en el 2021, ¿cierto? Y eso que el 2021 es un año que se reiniciaba la inversión, porque estábamos saliendo de la pandemia, ¿no? Entonces, en el 2021 se supone se gastaron a los primeros 5 meses más o menos 5.690 millones de soles en inversión, a los primeros 5 meses del año, ¿ya? Ahora, en el 2022, hemos llegado a 4.900, es un 16% menos de lo que se gastó en los primeros 5 meses del año pasado, ¿no? Y si tú lo miras en términos mensuales, mes por mes, en todos los meses tenemos caídas de más o menos entre 25 y 28%, a excepción, mirando los números, del mes de abril, donde hay un pequeño incremento en el ritmo de ejecución presupuestal para inversión pública. Ahora, ¿no es así injusto porque de repente hay ritmos y que en el primer semestre gastan un poco menos y luego aceleran el gasto en el segundo semestre? ¿Puede haber algo de eso? Bueno, pero si lo miramos en términos anuales, pero si lo miramos en términos interanuales, contrastando con el mes similar del año pasado, ahí vemos que hay una caída importante. Y hago notar que no estamos mirando años normales, porque es el 2021. Recordemos que en el 2020 la cosa pues estaba bastante más abajo porque veníamos de la pandemia. Entiendo. Eso es lo que pasa en el gobierno nacional. Y ahí puede tener que ver también con la degradación que ha habido del sector público peruano en términos de recursos humanos, donde ha habido muy fuerte rotación, se ha sacado gente, se ha ido personal valioso y se ha puesto a gente que la ha puesto pues entre Cerrón y Castillo, entre familiares, partidarios y ladrones. Eso lo que hace es que degrada un poco la capacidad de ejecución del gasto.
Pero yo creo que ese es el segundo factor. Yo creo que es el segundo factor, ¿ya? El primer factor está digamos, en lo que se denomina las políticas, o sea, las decisiones que tome el gobierno en relación a lo que quiere hacer, ¿ya? Que le llamamos... Explíquelo, por favor. ¿A qué alude cuando está diciendo eso? Me refiero a lo siguiente. Cuando una autoridad asume una posición de gobierno, viene con un montón de ideas en su cabeza, ¿no es cierto? Y le propone eso a la población, la gente votó por él y ahora hay que hacer la realidad, ¿no? Entonces, esas decisiones se tienen que transformar en una realidad para el ciudadano. ¿A partir de qué? De invertir el presupuesto público en hacer realidad esas promesas, ¿no? Pero lo que tenemos en este gobierno es una combinación de inconsistencias, ausencia o no decisiones y fantasías o demagogia, si quieres verlo así, ¿no? Entonces, si tú tienes un gobierno que es inconsistente, que no sabe lo que quiere hacer y no toma ninguna decisión, o lo que promete es simplemente imposible de llevar a la práctica porque es una fantasía, ese es el primer problema, que no hay una decisión. Al no tener una decisión, no tienes dónde poner la plata. Y si a eso le añades el hecho de que tienes personas que son incompetentes o personas que no tienen idea de lo que hay que hacer o que tienen otro propósito al asumir una posición de gobierno, el ejemplo de eso es el fugado hoy día ministro Silva, tiene la combinación perfecta para el desastre, porque entonces eso inmediatamente golpea lo que es el ritmo de inversión pública. Claro, pues yo recuerdo, pues además, pues, si ahí lo llevo al terreno y luego pues, quiero pasarme ya a los casos de gobiernos regionales y municipales, en que cuando usted decía que tienen un mayor porcentaje de ejecución del gasto, eso no necesariamente significa que estén gastando mejor. Recuerdo que César Álvarez, como gobernador de Ancash, se ganaba todos los premios de ejecución de gasto, pero era el más ratero de toditos. Entonces, claro, si se están tirando la plata, así bien fácil gastar. Pasemos a los gobiernos regionales y municipales. Vamos a elegir nuevas autoridades ahora en octubre. ¿Qué deberíamos los electores tener en cuenta para elegir a un candidato? ¿Qué cosa debemos preguntarle en cuanto al gasto? Y el gasto y la inversión son el dinero que va a ir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué cosa preguntarles? Mira, ese es un excelente tema que ya tenemos que empezar a discutir públicamente, ¿no? Porque ahorita nomás son las elecciones, ¿no? Yo creo que lo primero que un ciudadano consciente que va a votar tiene que tener en su cabeza es que tiene que pedirle a los candidatos que sean claros en lo que quieren hacer. O sea, ya no necesitamos declaraciones generales, declaraciones que en realidad no están diciendo nada. Hay que pedirle una claridad en términos de qué cosa es lo que quieren hacer, ¿no? Segundo, tener conciencia de si eso que quieren hacer está alineado a las prioridades de la población. Es decir, aquí en nuestra ciudad o nuestra región faltan carreteras, falta mejor atención de salud, falta mejor atención de educación. Entonces, los mensajes de los candidatos tienen que ir en esa línea, que estén alineados con las necesidades de la población. Yo creo que es lo segundo que hay que pedir. Y lo tercero que hay que pedir, hay varias cosas, ¿no? Pero lo tercero es el equipo, porque esto pues no es Superman, ¿no? ¿Con quién lo piensa hacer? O sea, preséntame a la gente con la cual piensas hacer eso y ve pues si las personas tienen currículum y no prontuario. ¿Por qué no somos tan exigentes los electores peruanos? Cuando discutimos sobre la selección peruana, exigimos el entrenador, quién va a ser el líder, qué equipo tienes, qué quieres lograr. Cuando elegimos a un presidente o a un gobernador o a un alcalde, no le preguntamos pero absolutamente nada y acabamos con mucha gente como la que tenemos ahora. A ver, yo creo que el punto central es el siguiente. Nosotros vivimos nuestra vida cotidiana, ¿ya? Dando muchas cosas como sentado. Que hay una pista que no tiene huecos, ¿no es cierto? Que hay un policía que patrulla, que debe estar viendo que no pase nada, que voy a un centro de salud y me deberían atender, ¿ya? Entonces, como que eso en nuestro imaginario lo tenemos como que así tiene que ser, ¿ya? Y no somos conscientes de que para que eso ocurra, hay alguien en el gobierno que ha tomado una decisión y ha destinado recursos para que eso ocurra. El crecimiento que hemos tenido desde los 90 hasta la fecha nos ha dado la ilusión de que las cosas funcionan en automático. Porque por más que se critica el modelo neoliberal, en realidad lo que hemos tenido es un crecimiento que claramente se demuestra que ha generado beneficios para una buena parte de la población. Por eso se redujo la brecha de pobreza, por eso es que se redujo la informalidad, por eso es que hay una clase media más grande que tiene
dinero en el bolsillo que puede generar consumo, producto de la inversión privada que ha tenido en el Perú. No ha sido perfecto, obviamente, hay un montón de cosas que se deberían arreglar, pero eso nos da una ilusión de que las cosas funcionen automático. Digamos, entre comillas, ¿no? La buena noticia es que este gobierno ha demostrado que no es en automático, es porque hay profesionales que asumieron responsabilidades que son las que han hecho que cuando vas a sacar tu pasaporte te lo den en 3 horas, o cuando vas a renovar tu brevete te lo den en 2 horas. Ya, eso es algo que tenemos que tomar conciencia ahora cuando vayamos a votar, que no pasa pues por obra de la Virgen María, es algo que ocurre porque hay gente que tomó una decisión a la cual nosotros elegimos. Claro. Y tienen los gobiernos regionales y los municipales también las herramientas, los marcos correctos para poder ejecutar correctamente el gasto, para focalizar bien, o tienen algunos problemas. Por ejemplo, yo he visto cuando he viajado unas veces en Cajamarca, donde he recibido comentarios de cómo las reglas, etcétera, te impide escoger mejores ganadores en los concursos, que hay reglas que te traban la ejecución y que todo se acaba enredando. ¿Hay un problema de eso? Mira, lo cierto es que navegar en la administración pública tiene un poco de arte y otro poco de ciencia, ¿ya? La ciencia está en que efectivamente hay procedimientos que hay que seguir. El sistema administrativo peruano es un sistema que tiene contradicciones, cuello de botellas, caminos sin salida, ¿ya? Pero un buen funcionario público sabe eso y sabe cómo navegar, ¿ya? Ahora, el arte está en la experiencia. Porque una cosa es, si tú sigues estrictamente la norma, no necesariamente te va a ir bien. Pero hay caminos a través de los cuales, sin salirte del marco legal, tú puedes conseguir que las cosas funcionen bien. 2 ejemplos de eso a nivel nacional, ¿no? Uno son las plataformas itinerantes de acción social, famosas PIAs, ¿no? Es una embarcación que navega los ríos de la Amazonía y entrega servicios públicos básicos a poblaciones ribereñas. Una iniciativa súper interesante, pero extremadamente compleja de llevar adelante, porque es juntar a distintas organizaciones en una sola embarcación para que todas salgan a un día específico del puerto, ¿no? Claro. Se puede hacer y se hace, y eso genera un beneficio para una población que ha estado olvidada por centurias en nuestro país, ¿no? Es como que traen al Estado peruano, lo traen completo por un tiempo breve. Lo llevan. Y el otro es lo que corresponde al Jaliwarma, una iniciativa nace con el MIDIS en el gobierno de Humala, que busca una cosa muy sencilla: llevar desayuno todas las mañanas a los niños. Si el niño tiene el estómago lleno, puede concentrarse y estudiar y aprender, que es el propósito de la escuela, ¿no es cierto? Bueno, la pandemia lo detuvo, pero hace poquito cumplió 10 años Jaliwarma. Una iniciativa que funciona bastante bien. Si uno empieza a mirar los casos donde ha tenido problemas, son puntuales. Y un ejemplo regional, ¿ya? Que viene de una práctica nacional: el parto vertical. El parto vertical es lo que permite a una madre gestante dar a luz de pie, que es como las mujeres dan a luz desde que nació el hombre, ¿ya? Desde que existe el Homo sapiens, las mujeres mejores que den a luz de pie, ¿ya? El parto vertical hoy día se aplica en centros de salud a nivel rural, y una experiencia súper interesante en Ayacucho, en Yochegua, donde Brian se aplica el parto vertical y permite que las madres gestantes en comunidades nativas reciban una atención muy buena, porque tienen control prenatal, dan a luz en condiciones de interculturalidad que hace que vayan al centro de salud, porque a una mujer ashánica. Disculpen mi ignorancia, ¿por qué el parto vertical logra corregir esas deficiencias? Porque el parto vertical el parto vertical es la forma natural en la cual una mujer da a luz, ¿ya? Sí. A diferencia del parto que tenemos en las zonas urbanas, que es una cama echada. Eso es en realidad no natural, pero es lo que te plantea la medicina tradicional. En cambio, la medicina, regular, ¿no? Pero la medicina más tradicional te dice que esta forma de parto vertical, que es un protocolo que se aprobó durante la ministra Massetti, ¿no? Es la forma más saludable de poder dar a luz. ¿Eso qué ha provocado? Reducción en los niveles de muerte materno-neonatal, reducción en las muertes infantiles en los primeros días y meses, vacunación completa de los niños, porque la madre gestante se siente acogida en un servicio que lo reconoce como propio, digamos, ¿no? Porque tiene todas las costumbres y propias de su cultura, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas muy bien siguiendo mecanismos que tiene el propio Estado, pero eso requiere pues 2 cosas:
decisión y capacidad. Decisión y capacidad. Y capacidad son equipos. ¿No? Equipos humanos y que estén financiados correctamente. Pero por lo que vemos, por los números que usted nos da, el problema no es que nos falte dinero, es que nos falta capacidad de ejecutar el gasto. Es correcto. Y ahora es, entre comillas, el problema es peor porque tenemos más dinero. ¿Qué es lo que ha pasado? Tú tienes el precio del cobre que está elevado. Y eso provoca la minería que el señor Cerrón se quiere, la quiere derrumbar y quiere estatizarla. Gracias a eso el Estado tiene más dinero que nunca, ¿no? Es que tenemos una contradicción increíble. Ya tenemos un escenario, es lo que Waldo Mendoza mencionaba en un estudio hace algunos meses, ¿no? Tenemos un gobierno muy malo en un escenario muy bueno internacional, ¿ya? Esto es un poco contradictorio porque tenemos la amenaza, bueno, la guerra entre Ucrania. La invasión a Rusia Ucrania, pero leí en el Economist esta semana que hay economías latinoamericanas que las ha beneficiado tremendamente por mejores precios internacionales. México, Colombia, varios, Argentina, no, por granos, por petróleo, por todo. Hay países que le está yendo con esta guerra, le está yendo un empujón económico estupendo, salvo para el Perú, que tiene unos pilotos malísimos y que no saben qué hacer, y cuando se dan cuenta lo único que quieren hacer es robar dinero. Es que ese es el punto. O sea, tenemos un escenario internacional que es malo para muchos, pero bueno para nosotros, ¿no? Curiosamente, algo así pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para el Perú también. Así es, ¿no? claro. Sí, claro. Argentina también, en la Segunda Guerra Mundial estuvieron súper bien, ¿no? Entonces, el gobierno de Odría en la época de la guerra en el Asia y las Coreas lo benefició muchísimo al Perú. Es correcto. Entonces, tenemos ingresos por minería por impuestos, ¿no? Tenemos una agroexportación que va a tener buenos precios a nivel internacional. Entonces va a haber más ingresos en ese sentido. Tenemos una inflación internacional que eleva los precios, más ingresos para las arcas nacionales. Entonces, no es un problema de dinero, ¿ya? Es un problema de capacidades que se traduce en una mala gestión. Porque esas ideas que tiene Cerrón y compañía en realidad son fantasías, esos son unicornios. En la práctica es extremadamente difícil poder transitar hacia una medida extrema, ¿ya? Ahora, pero dicho eso, ¿ya? En la medida que el deterioro, el desmantelamiento del Estado se hace más lento, digamos, hay como que más tiempo para que pueda llevarse adelante decisiones que claramente no están destinadas a beneficiar a la población. El beneficio de la población está en decisiones que lo que provocan es mejorar la calidad de vida cotidiana, que haya una buena carretera que me permita ir rápido de un punto a otro, que cuando yo lleve a mi hijo al centro de salud, pues lo curen, cuando vaya al colegio, aprenda. Y eso no pasa por estatizar pues la minería. Son aspectos que se pueden ir arreglando en el corto plazo, ¿no? Y una reducción en los niveles de inversión pública tiene un efecto directo en que hay menos empleo, pero tiene un efecto de mediano plazo que es menos visible, ¿no? Y es que la inversión pública lo que hace es reduce los costos de la economía, los costos económicos para las empresas y para nosotros. Una buena carretera hace que los costos de traslado de un sitio a otro, la mercancía sea menor, que no hayan accidentes, que la gente no se muere en la pista, ¿no? Entonces, afectar la inversión privada es malo porque no genera empleo directo, ¿ya? Pero afectar la inversión pública es mucho peor, porque lo que hace es que esos efectos beneficiosos para la economía, que se mantienen a lo largo de décadas, no se produzcan. Y eso es muy malo para el país. Entiendo. Entonces, doctor Accejo, en conclusión, ¿qué es lo que usted está planteando sobre el seguimiento que debemos hacer los ciudadanos sobre la ejecución del gasto en los gobiernos regionales, municipales, en un año electoral como este? En resumen, ¿qué es lo que nos plantea? Que cuando vayas a votar y vayas a marcar en la balota, te tomes unos segundos para pensar lo que estás haciendo, ¿ya? Y entonces, cuando vayas a poner la X o el símbolo que corresponda en ese grupo político, seas consciente de lo que están proponiendo y quiénes son a los que están llevando al gobierno. Porque al día siguiente, cuando tú veas el flash electoral, el responsable de que salga fulano o sutano vas a ser tú, porque tú eres el que votó por ese señor. Así que después no te quejes. No te quejes porque tú lo escogiste. Como dice Gareca, pensá. Pensá, efectivamente. Así es. Muy bien, doctor Accejo, pues muchas gracias por ilustrarnos de un tema que es tan importante en este año electoral en el que hay que estar atentos a lo que esté pasando.
Le agradezco mucho. Vamos a seguirlo consultando en este año que el tema de la ejecución del gasto y lo que proponen los candidatos es particularmente importante. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Augusto. Muy bien. Ha sido Flavio Aucejo, especialista en políticas públicas.